Hoy vamos a estudiar la Revolución Americana. Aprenderemos cómo 13 colonias británicas se rebelaron y fundaron los Estados Unidos de América. Vamos a ver una historia que combina malestar por el pago de impuestos, luchas por la representación parlamentaria y maltrato sistemático a los nativos. Hoy vamos a entender por qué sucedió este episodio histórico, cómo se desarrolló y cuáles fueron sus consecuencias. Bienvenidos a Daniel al Aparato. Mientras que España había colonizado gran parte del centro y sur de América, Gran Bretaña se había tenido que contentar con la zona costera de Norteamérica. Esta zona no tenía oro, plata, gemas ni grandes riquezas, pero sí un suelo tremendamente fértil, perfecto para la agricultura. Esto incentivó que se convirtieran en colonias eminentemente agrícolas. Durante un tiempo todo fue bien para los colonos. Apenas pagaban impuestos y el gobierno británico hacía la vista gorda cuando atacaban a los indios para expulsarlos y robarles sus tierras. Pero las relaciones entre las 13 colonias y Gran Bretaña empezaron a enturbiarse cuando estalló la guerra franco-india, en la cual Gran Bretaña y Francia se enfrentaron por el control de Norteamérica. Durante esta guerra, Gran Bretaña no envió demasiados soldados, y los colonos tuvieron un papel fundamental, ya que además de los soldados del ejército, ellos también lucharon contra los franceses. Pero defender Norteamérica le costó muy caro a los británicos. Los gastos militares fueron tremendos, así que el Parlamento británico quiso buscar una solución. Por un lado, buscarían la paz con los indios, pudiendo reducir así los gastos militares, ya que no estarían en guerra continua, y por otro, subirían los impuestos en las 13 colonias, para que fuesen los propios norteamericanos quienes pagasen los costes del ejército que los protegía. ¿Cómo lograr la paz con los indios? Pues mediante el Acta de Proclamación, una ley que impedía continuar la colonización. Así que el gobierno británico decidió que esto no podía continuar. Las 13 colonias no podrían crecer más, se respetarían los territorios indios al este de los montes Apalaches y se construirían fuertes en la frontera para asegurar que no hubiera más enfrentamientos. Y serían las 13 colonias las que pagarían este destacamento militar. Esto disgustó muchísimo a los colonos, pero para entender cómo de profundo era su enfado, debemos comprender cómo era la población de las 13 colonias. Los colonos eran granjeros. Las tierras de Norteamérica eran muy fértiles, por lo que desde el principio de la colonización decenas de miles de personas habían emigrado con la idea de convertirse en granjeros. Y esa inmigración continuaba. La población había alcanzado los 2 millones de personas e iba en aumento. 2 millones de personas que abandonaban todo en Europa para ir a América y cultivar. Pero, ¿cómo conseguir tierras en un lugar que ya estaba habitado por los indios? Pues está claro, matando a los indios. ¿A que no se te había ocurrido? Pues a los colonos ingleses, sí. Desde sus inicios, la colonización británica había consistido en el ataque sistemático a los indios, robándoles las tierras. Los indios no tenían cabida dentro de las 13 colonias. O se marchaban o eran masacrados. Y con la nueva ley, esto se acababa. En Inglaterra existía un modelo político liberal, que había sido replicado a pequeña escala en las colonias. En la isla, tras la Revolución Inglesa, el monarca había perdido el poder absoluto y se había desarrollado un sistema político parlamentario. El Parlamento, elegido por nobles y burgueses, se había convertido en el poder legislativo, el que elaboraba las leyes. Este sistema se había copiado a pequeña escala en las colonias. Cada una de las 13 colonias tenía una pequeña cámara legislativa, en la que votaban los colonos más ricos. No tenían mucho poder, pero podían elaborar algunas leyes de ámbito local, como por ejemplo para controlar la compraventa de productos o el cercado de tierras. Y aunque aún esto nadie lo sabía, estas cámaras legislativas serían fundamentales para organizar la rebelión. Y además, los colonos apenas pagaban impuestos, al menos muchos menos que los británicos de Europa. En la Edad Moderna, los estados no se podían financiar tan fácilmente como hoy en día. Aplicar impuestos era muy difícil,
ya que no existía capacidad de gestión para aplicar impuestos como el IVA o sobre la renta. Así que, en general, solo se podía tasar la propiedad de la tierra o los productos que tenían que pasar por un gran almacén, como los cereales, el carbón, las telas o cosas por el estilo. Entonces, los recaudadores podían ir, calcular la cantidad total de producto y aplicar un impuesto. Las potencias coloniales, como Gran Bretaña, España u Holanda, crearon leyes para obligar a que el comercio entre sus colonias y el resto del mundo tuviera que realizarse en barcos de su propia nacionalidad y a través de la metrópoli. Es decir, si un colono inglés cultivaba algodón en Virginia y quería venderlo, este debía salir obligatoriamente en barcos británicos, que debían parar obligatoriamente en un puerto inglés, donde fácilmente los recaudadores de impuestos le aplicarían aranceles de exportación, antes de dejar que el algodón se pudiera vender a cualquier otro país europeo, que a su vez volvería a aplicar aranceles de importación. Lo mismo sucedía a la inversa. Si ese colono quería comprar un vino español, este pagaba aranceles de exportación, debía viajar a Inglaterra, donde le aplicarían aranceles de importación y desde allí viajaría hasta América. Este sistema hacía que las importaciones y exportaciones fuesen carísimas, ya que, además del viaje, había que pagar impuestos al salir y entrar a cada país. Era un sistema fácil de controlar. Al obligar que todas las mercancías pasasen por los puertos de la metrópoli, no se escapaba nada a los recaudadores. Y estos aranceles eran, básicamente, los únicos impuestos que pagaban los colonos. Pero la realidad era que, en su mayoría, ni siquiera llegaban a pagarlos. Para evitarlos, continuamente compraban y vendían productos a través de barcos de contrabandistas, que metían y sacaban productos sin pasar por Inglaterra. Así que la realidad era que los británicos apenas ingresaban impuestos de las 13 colonias. Y dado que los ingresos fiscales eran insuficientes, el gobierno británico decidió empezar a tasar más productos. Los colonos tendrían que pagar más impuestos. Comenzaron aplicando impuestos al azúcar de melaza, que como se transportaban grandes toneles, se podía tasar fácilmente. Y a continuación se aplicaron impuestos al papel timbrado, lo que encareció mucho su precio. Hasta entonces no habían podido votar en el Parlamento inglés, pero como apenas pagaban impuestos, pues tampoco les dolía demasiado. Pero ahora que les estaban subiendo los impuestos, exigían poder votar allí, en el Parlamento de Inglaterra. En el Parlamento británico, la inmensa mayoría de los diputados eran nobles y burgueses ingleses, por lo que, básicamente, aprobaban leyes que les beneficiaban a ellos, a Inglaterra. Ya se habían visto obligados a ceder asientos a los galeses y los escoceses, y pensaban que si permitían que también se sentasen los americanos, también querrían representación los irlandeses, los indios o incluso los africanos. Y al final perderían la mayoría absoluta, e Inglaterra dejaría de ser la gran beneficiada de este sistema político desigual. La subida de impuestos generó un enorme malestar. Se hizo muy popular el lema de No Taxation Without Representation, y exigieron representación parlamentaria más allá de sus insignificantes asambleas coloniales. Pero desde Londres los ignoraron. Los colonos comenzaron a manifestarse y a boicotear los productos ingleses, evitando comprar a toda costa las mercancías a las que le habían subido los impuestos. Las asambleas coloniales eligieron a un grupo de representantes y los enviaron a Londres, donde acudieron al Parlamento británico. Benjamin Franklin expuso su malestar y el Parlamento aceptó, derogando los impuestos. Pero la alegría les duró poco. Al año siguiente comenzaron a aprobarse nuevos tributos. Se aprobó una ley que obligaba a las 13 colonias a alojar, alimentar y aprovisionar al ejército británico. También se aprobaron nuevos impuestos al vidrio, el plomo, la pintura, el papel y el té, y se reforzaron los controles aduaneros para que no entrara más mercancía de contrabando. El malestar entre los colonos aumentó, y en este contexto se produjo la llamada masacre de Boston. Un grupo de manifestantes protestaba por la subida de impuestos frente a un grupo de soldados británicos,
Llegó un momento en el que comenzaron a tirar basura, trozos de madera y de hielo a los británicos, y uno de ellos resbaló y se cayó. Según una versión, al caer se le disparó el fusil y el resto de soldados, pensando que les disparaban, abrieron fuego contra la multitud. Pero según otra versión, al levantarse disparó a posta, y los demás le siguieron. Lo llamaron la masacre de Boston, aunque solo murieron 5 personas. Pero claro, toda historia necesita de su épica, y esta historia fue retorciéndose y exagerándose por las 13 colonias. Solo un año después, en Boston, en protesta por los impuestos, se produjo el motín del té. Un grupo de indios se subió a un barco y tiró toda la mercancía al mar, arruinándola. Es difícil saber si los colonos se creían que los británicos se iban a tragar la trola de que habían sido los nativos, cuando ni siquiera había nativos viviendo en la ciudad de Boston, o si en realidad estaban mostrando ese desprecio endémico hacia los pueblos nativos, haciendo una burla de ellos. Pero lo cierto es que los británicos supieron que habían sido ellos, los colonos, y comenzaron a tomar represalias. Aprobaron entonces lo que los norteamericanos llaman las leyes intolerables, un conjunto de 5 leyes mediante las cuales, a partir de entonces, Gran Bretaña elegiría directamente a los políticos de Massachusetts, que era donde estaba ubicado Boston. También se podrían transferir juicios a Gran Bretaña, de forma que cualquier encausado sería juzgado y encarcelado en Europa, donde le esperaría un juicio mucho más duro. También se ordenó cerrar el puerto de Boston hasta que no se pagara todo el té arrojado al mar. Y por último, se obligaba a los colonos a alojar a los soldados en sus casas si resultaba necesario. El malestar en las 13 colonias aumentó aún más, así que los pequeños parlamentos de las 13 colonias decidieron juntarse para decidir qué hacer. Cada uno de ellos eligió unos pocos representantes y se reunieron en el primer Congreso Continental, en el cual acordaron boicotear todos los productos británicos y redactaron una petición al rey, pidiéndole que derogase las leyes intolerables. Su estrategia consistía en prometer lealtad al rey a la vez que negaban la autoridad del Parlamento británico, ya que no estaban representados en él. En el fondo, todavía muchos colonos norteamericanos querían seguir formando parte de Gran Bretaña, pero exigían un trato igualitario, o bien estar representados en el Parlamento de Londres, o bien tener su propio parlamento, en el cual pudieran aprobar sus propias leyes. Si el rey hubiera aceptado, seguramente se hubiera evitado la guerra, pero la petición no obtuvo respuesta. Pocos meses después, se volvieron a reunir en el Segundo Congreso Continental. Y mientras tanto, ya había 2 tendencias entre los colonos: los que querían seguir viviendo al amparo de la corona británica, pero cambiando su situación, y los que ya, directamente, abogaban por separarse, por la independencia. Y entonces, el Segundo Congreso Continental empezó a aprobar diversas medidas. La primera fue que era obligatorio darle like y suscribirse a este canal, porque vaya vídeo más fresco me ha quedado. Bueno, esto quizás me lo he inventado, pero estoy seguro de que es lo que pensaban, así que dale like y suscríbete. Lo que sí que aprobaron fue la formación de gobiernos civiles ajenos al control real y la creación de un ejército continental, a cuyo frente situaron a George Washington. Estas acciones eran claramente ilegales y eran evidentes síntomas de rebelión. Previendo lo que algunos consideraban inevitable y otros deseable, numerosos colonos comenzaron a comprar y almacenar armas y municiones, mientras miles más se organizaban en milicias. Se estaba gestando una guerra. Cuando los británicos descubrieron la existencia de polvorines ilegales, comenzaron a requisarlos, y en el pueblo de Lexington, un grupo de colonos se enfrentó a ellos, disparando. Los británicos tuvieron que retirarse a la ciudad de Boston, mientras eran perseguidos por los colonos, que les tendían emboscadas a lo largo del camino. Al llegar a la ciudad, los británicos tenían casi 100 muertos, casi 200 heridos y más de 50 soldados habían sido capturados. La guerra había comenzado. Durante los siguientes meses, la situación fue muy tensa en toda Norteamérica.
Los británicos no se esperaban una rebelión y tenían tan pocas tropas que tuvieron que retirarlas a unas pocas ciudades, mientras por todo el campo se extendía la rebelión. Los colonos armados, que se llamaban a sí mismos patriotas, lanzaron un ataque contra las colonias británicas de Canadá. Pensaban que, si lograban tomar el norte, los británicos acabarían rindiéndose sin llegar a librar una guerra de verdad. Su ataque no fue un fracaso, pero tampoco un éxito, ya que lograron tomar Montreal, pero no Quebec. Y en el sur, el ataque de los norteamericanos contra Boston hizo que los británicos tuvieran que abandonar la ciudad. En Gran Bretaña comenzaron a preparar su ejército, pero con el invierno de por medio no pudieron mandar refuerzos hasta la primavera del año siguiente, dejando escapar unos meses que fueron fundamentales para que George Washington reclutara y entrenara un ejército capaz de plantarles cara. Cuando la primavera siguiente llegó la flota británica, el general Howe tomó Nueva York sin dificultad y se dispuso a retomar el control del resto de territorios. Pero el Segundo Congreso Continental seguía reunido y, ante los últimos acontecimientos, pocos días después aprobó la Declaración de Independencia. Pero además de una guerra entre Gran Bretaña y los colonos norteamericanos, se trató de una guerra civil, porque no todos los colonos estaban a favor de la independencia. Los que lucharon a favor de ella fueron llamados los patriotas, mientras que los que lucharon a favor de mantenerse unidos con Gran Bretaña fueron llamados lealistas. Los patriotas eran más, estaban mejor organizados y tomaron acciones mucho más decisivas, persiguiendo a los lealistas, humillándolos públicamente e incluso arrestándolos. Por otro lado, la mayor parte de los indios luchó a favor de los británicos, ya que sabían que si los norteamericanos obtenían la independencia, iban a ignorar el acta de proclamación y continuarían expandiéndose hacia el oeste, lo que significaba que continuarían expulsándolos o masacrándolos. El general Howe ideó un plan. Desde Nueva York avanzaría hacia el norte, mientras el ejército británico de Canadá marchaba hacia el sur, para lograr así aislar en dos el territorio rebelde. Podrían entonces sofocar la rebelión en el norte y enfocarse en reconquistar el sur. Pero Howe escribió a Gran Bretaña pidiendo permiso. Tardaron semanas en responder, y entonces volvió a escribir proponiendo algunos cambios, y la respuesta volvió a demorarse demasiado. Esta lentitud hizo que perdiera 4 preciosos meses. Cualquier general sabe que en la guerra el tiempo es oro, y los británicos acababan de regalarle un tiempo precioso a los norteamericanos. Finalmente, cuando la campaña empezó, los estadounidenses habían logrado reunir el doble de tropas. Cuando se produjo la gran batalla en Saratoga, los británicos fueron derrotados. Las noticias corrieron como la pólvora y llegaron a Europa, convenciendo a los enemigos europeos de Gran Bretaña de que era el momento de ajustar cuentas pendientes. Francia y España iban a entrar en acción. Francia había perdido Canadá durante la Guerra de los 7 años y España quería recuperar Gibraltar y Menorca, que había perdido a manos de los británicos durante la Guerra de la Sucesión. Si vencían a Gran Bretaña, tendrían posibilidades de recuperar lo que consideraban suyo. Así que primero Francia y después España entraron en la guerra a favor de los estadounidenses. Gran Bretaña se vio atacada en Norteamérica, en el Caribe, en todas las aguas europeas, en Gibraltar, en Menorca y en India. Su ejército y su armada no daban abasto. Y mientras tanto, casi todos los países europeos practicaban el contrabando con los estadounidenses, que obtenían así todo tipo de armamento y dinero. Viendo que no podrían afrontar una guerra en tantos frentes, desde Gran Bretaña lanzaron una nueva oferta. Para poner fin a la guerra, les concederían todas sus exigencias, tanto sobre su representación política como sobre los impuestos. Pero ya era demasiado tarde. Las élites estadounidenses ya solo deseaban la independencia. Los británicos estaban sobrepasados por una imprevista guerra global. Decidieron entonces atacar Virginia,
Parte de las tropas fueron desplazadas por mar, mientras que otras marcharon a pie hasta allí, reuniéndose, junto a refuerzos llegados desde Nueva York, en el pequeño pueblo de Yorktown. Allí se libró la batalla más decisiva de toda la guerra, la batalla de Yorktown. Allí, la flota francesa acorraló a los británicos por mar, y el ejército franco-estadounidense, muy superior en número, los acorraló por tierra. Así que les resultó imposible romper el cerco. Rodeados y sin posibilidades de escapar, el ejército británico se rindió. Con la mayor parte de su ejército capturado y con el acoso francés y español por todo el mundo, los británicos comprendieron que no podían ganar la guerra y se centraron en tratar de defender sus otras posesiones, como Gibraltar, las islas del Caribe o India. Finalmente, al año siguiente, Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos. La guerra había terminado. La independencia sirvió de ejemplo a otros países. Desde un punto de vista geoestratégico, España cometió un gran error al ayudar a Estados Unidos, ya que Hispanoamérica vio que era posible independizarse de la metrópoli, y pocas décadas después también se emancipó. En el momento de la independencia, las 13 colonias no formaban un único país, sino que eran 13 estados, 13 países unidos en una confederación que tenía un ejército común, a cuyo frente estaba George Washington. No fue hasta unos pocos años después cuando creció el sentimiento de unión y finalmente, en 1787, todos los estados acordaron unirse en un solo país. Acuerdo que ratificaron al firmar la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, todos no, porque Vermont fue un estado independiente hasta que 4 años más tarde también decidió unirse. La Constitución recogía muchas de las ideas de la Ilustración, como la división de poderes. Estados Unidos tenía la primera constitución liberal de la historia, una constitución democrática que garantizaba los derechos de sus habitantes. Algunos historiadores dicen que se fundó el primer estado liberal, la primera democracia moderna. Aunque, bueno, esto es bastante matizable. En teoría, los norteamericanos habían independizado porque los británicos no les dejaban votar, les excluían del sistema parlamentario. Así que en teoría iban a crear un sistema justo, democrático, en el que todos los norteamericanos estuvieran representados. ¿No? Pues no. También impusieron el sufragio censitario. Solo los ricos podían votar. Al igual que en Inglaterra, las mujeres, que son la mitad de la población, no podían votar. Y ahora llega lo mejor. Y digo lo mejor porque a partir de este momento todo empieza a ser tremendamente turbio. Los poquísimos nativos que vivían dentro de Estados Unidos, y digo poquísimos no porque originalmente no hubiera nativos viviendo allí, sino porque ya los habían masacrado o expulsado. Bien, pues estos nativos no podían votar, no tenían derecho al voto. Daba igual los ricos que fueran, no tenían ni siquiera nacionalidad. Vivían en una especie de limbo legal en el que podían hacer poco más que malvivir. Todo esto se hizo aún más cruel cuando Estados Unidos comenzó a expandirse hacia el oeste. Liberados ya de los británicos, ignoraron el acta de proclamación y conquistaron el oeste. A veces declarándole la guerra a los indios, a veces sin declarársela, organizando auténticas masacres dignas de ser llamadas genocidios, y en otros casos, organizando su deportación desde las fértiles tierras del este hasta los áridos eriales del oeste. Y allí, en mitad de ninguna parte, sin agua y sin prácticamente nada que cultivar, encerraron a los nativos en reservas. Al igual que los nativos, los negros no fueron reconocidos como ciudadanos, pero además se les colocó un escalón por debajo, permitiendo que se mantuviera la esclavitud. Una esclavitud que duraría 70 años más, hasta que fue eliminada en 1865, cuando a nivel global todos los países occidentales estaban aboliéndola. Y por último, debemos mencionar una mini consecuencia que afectó a España.
Y es que, como resultado de la guerra contra Gran Bretaña, Españita logró recuperar Menorca. Pero el asedio de Gibraltar fracasó y no se recuperó. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus panas. Si quieres saber más sobre geografía e historia, échale un ojo a los otros vídeos del canal. Y si eres docente, tienes cositas muy interesantes para tus alumnos. Y también te recomiendo echarle un vistazo a mi otro canal, enfocado a las oposiciones de secundaria. Muchas gracias y un saludo.